Buenas tardes, profesor. Bueno, nosotros somos el equipo número 2. Mi equipo está conformado por Ortega Jiménez de Nilsson, Sara Terrosas Antonio y su servidora Quino Yepes Daniela Belén. Vamos a presentar lo que es la investigación de nuestro caso de estudio número 1, en el del tema de convertidores enfocadas al tema de voltímetro de columna luminosa. Bueno, para empezar, ¿qué es un voltímetro? Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Nuestro voltímetro de columna luminosa, como su nombre lo indica, va a mostrar una columna de luz eh, cuya altura va a ser proporcional al voltaje. Los fabricantes de equipos, tanto de audio como de aplicaciones médicas, pueden reemplazar los tableros de los medidores analógicos con este tipo de multímetros, ya que es más fácil leer estos a distancia. La función, dentro de nuestro circuito se utiliza un potenciómetro. La función de este potenciómetro en la parte superior es delimitar cuál será el voltaje máximo con el que se va a prender el último LED de nuestra columna luminosa. En este caso, el potenciómetro va a presentar lo que es la menor resistencia posible para que esto suceda, para así poder activar el último LED de nuestra columna. Para ello se va a necesitar lo que es una variación de voltaje en la entrada positiva mayor de nuestra fuente de alimentación. Y entre mayor sea lo que es la resistencia del potenciómetro, este límite va a disminuir. Ahí así va a poder encender los voltajes menores, ya que al consumir el voltaje, el potenciómetro a la entrada va a ser mucho menor. En, Hay dos modos para poder utilizar lo que es el amplificador operacional dentro de nuestro circuito de columna luminosa, y una de ellas va a ser que solamente se va a encender uno de los diodos LED a la vez de nuestra columna. En este caso, se va a encender solamente el LED que indique el voltaje más cercano a la lectura que se está realizando. El otro modo es en el que los diodos se van iluminando de uno en uno, como en una secuencia, para alcanzar lo que es el valor correspondiente. Este método tiene una desventaja, ya que el sistema consume muchísima más corriente, por lo que los circuitos integrados pueden sufrir un calentamiento un poco más fuerte, algo excesivo. Bueno, en las características de nuestro voltímetro de columna luminosa podemos encontrar que en este circuito los amplificadores operacionales van a poder tener una función como comparadores de voltaje, ya que el voltaje tendrá que ser suministrado en modo no inversor, mientras que las resistencias tendrán que ser conectadas en modo inversor, lo cual va a tener referencia al voltaje que existe en la resistencia. Como segunda característica podemos encontrar que muestra una columna de luz cuya altura es proporcional a nuestro voltaje. En este caso, vamos a ver que nuestro circuito funciona en forma de la cantidad de voltaje que se le suministra. Es decir, que suponiendo que si tenemos una columna de 11 diodos LED, este va a ser encendido dependiendo del voltaje que se le suministre. Por ejemplo, si queremos encender 4 o 5 diodos LED, se le van a agregar 4 o 5 volts como cantidad para que se puedan encender el número de LEDs. Bueno, en este caso también podemos encontrar que como característica que el circuito ocupa dos fuentes. Una que se va a encargar de proporcionar lo que es el voltaje que se suministran a los diodos LED, y la otra que será la fuente que alimente los amplificadores. Eh, esas, eh, Podemos ver que las resistencias se conectan en serie. Esto hará el efecto de que cada que se aumente el voltaje, este se va a multiplicar con la corriente, y así que el voltaje llegue a ser necesario para poder encender la cantidad de LEDs necesaria. Bueno, de mi parte eso es todo y vamos a continuar con mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Nilson Ortega Jiménez y a continuación les mencionaré algunas de las aplicaciones en la vida real sobre el multímetro luminoso.
El multímetro luminoso podría reemplazar los medidores analógicos, tanto en dispositivos de audio como en instrumentos de medición en la medicina. Por ejemplo, digamos que tenemos un dispositivo de audio analógico en el cual el volumen opera a través de un botón o una perilla, y este va mostrando el nivel de voltaje a través de una barra, de líneas con más bien previamente plasmadas en alguna pantalla o en algún medidor, lo que podría reemplazarse con el multímetro luminoso, ya que pues obviamente es un instrumento de medición. Este, al tener más niveles de voltaje, podría mostrar eh, lo que hay de volumen, digamos, en ese caso, conforme se va aumentando. Eso es lo que podría pasar en un dispositivo de audio. También se puede utilizar el multímetro luminoso como un detector de ruido. En este caso podría ser como un micrófono, ya que este recibe ondas, eh, recibe señales. El multímetro luminoso podría mostrarlo o transmitirlo a través de otro medio al recibir estas señales y poder mostrar lo que se ha captado a través de ese dispositivo. En cuanto a instrumentos sobre la medicina, podríamos decir que el multímetro luminoso podría utilizarse en instrumentos que midan la presión, tal vez la temperatura y probablemente el peso. Este podría hacer lo mismo que, por ejemplo, en los de audio, que en vez de mostrar o colocar flechas, líneas previamente plasmadas y que solamente se señalen, el multímetro luminoso podría dar ese paso digitalizado en el cual cada que se tiene cierta cantidad de lo que se está midiendo, el multímetro luminoso lo muestre con luz digitalmente. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Zárate Rosas y en esta ocasión voy a explicarles acerca de cómo funciona el voltímetro luminoso que elaboramos en Proteus. Este circuito, pues primeramente lo elaboramos creando este circuito divisor de voltaje, para lo cual lo alimentamos con una fuente de alimentación de 15 volts, un potenciómetro que es el que nos va a permitir nivelar la corriente para que esté alrededor de 1 mA y que funcione correctamente el prendido y apagado de cada uno de los LEDs. Posteriormente ya pusimos 10 resistencias del mismo valor, en este caso de 1 kilovolt, para que dentro de cada una de estas resistencias caiga 1 volt de voltaje. Así ya en el primer amplificador vamos a tener 1, el segundo 2, en el tercero 3 y así sucesivamente. Ya nada más aquí, todos los amplificadores operacionales, la terminal inversora lo estamos conectando a este circuito divisor de voltaje para que tengan las referencias de a qué voltaje tiene que prender o cuánto voltaje se le tiene que suministrar para que prendan los LED. En este caso, todas las terminales positivas de los amplificadores pues los vamos a conectar entre sí, y el último amplificador, el que está hasta abajo, el 10, este lo vamos a conectar a la fuente que vamos a medir. En este caso vamos a alternar este valor entre los 1 volt y los 10 volt para comprobar que sí prendan todos los foquitos. En este caso pues hacemos la prueba primero con 1 volt. En este caso, como tenemos 1 volt, pues nada más va a prender el primer LED, como se puede apreciar acá. Aquí checamos que realmente sí funcione con la cantidad correcta. Para eso, si le ponemos un voltaje menor, por muy mínimo que sea, en este caso 0.9, que es muy aproximado a 1, no tendría que prender. Si corremos la simulación, pues vemos que efectivamente se apaga el foquito y que la simulación está corriendo perfectamente. Si hacemos lo mismo si hacemos lo mismo pero ahora con 2 volts, pues tendría que salir lo mismo, ¿no? Tendría que prender los dos primeros foquitos, los dos primeros LED. Aquí están, si prenden.
Y si ponemos un voltaje menor a 2 volts, 1.9 por ejemplo, entonces aquí ya no va a prender, nada más va a prender el primero. Ya vi, aquí ya se apagó. Esto funciona bien hasta el amplificador número 8. Una vez que llegamos al amplificador número 8, es decir, el que requiere 8 volts de voltaje, aquí corremos la simulación y podemos ver, deberían de estar prendidos 8 foquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el 8 no prende. Para esto es el que nos sirve el potenciómetro que tenemos acá. Si vamos bajando este nivel de resistencia, pues entonces vamos a conseguir que prenda. Perdón, si lo vamos subiendo. Si lo vamos subiendo, entonces ya conseguimos que prenda aquí el LED de este amplificador. Ya después aquí comprobamos, seguimos aumentando los voltajes hasta que lleguemos al número 10 y al voltaje número 10. Entonces ya tendrían que prender todos los foquitos. Y aquí otra vez vemos que no prende el último. Esto se debe a la resistencia que tenemos acá, RCAL, la cual la podemos modificar con el potenciómetro. De igual manera la seguimos subiendo, y ya con subirla nada más 1%, al 87%, ya prendió este foquito, este LED. Aquí ya nada más explicar la entrada, pero a la salida pues tenemos unas resistencias de 220 ohms, las cuales sirven para disipar el calor en la vida real. Un diodo que sirve como protección de los LED, ya que ahí se puede configurar mal, se puede conectar esta terminal inversora, la conectamos al revés a la no inversora, y entonces puede salir un voltaje de polarización inversa, lo cual puede dañar el foquito, pero poniendo este diodo evitamos que se dañe. Y sería todo.